Vamos a empezar en el día de hoy. Voy a poner aquí el inicio. Dios tiene un plan, no confunda plan, por favor, no confunda plan con ideas, con deseos, con anhelos. Dios tiene un plan. Algunos anhelos suyos van a coincidir con el propósito del Señor, pero no siempre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Algunos anhelos, deseos, sueños, expectativas, deseos, no se pongan el nombre que usted quiera, van a coincidir con el propósito o el plan de Dios, pero no todos. Nuestra arrogancia es pensar que cada vez que a usted se le ocurre algo es porque vino de Dios. No sea arrogante, dígale a la persona que está a su lado, no sea arrogante. Cada idea que se te ocurre no proviene del corazón de Dios. Hay algunas cosas que provienen de tus pensamientos, de tus soliloquios, de tus ideas. ¿Qué pasa? Que cuando usted planifica, o más bien cuando a usted se le ocurre, se vuelve creativo y tiene un plan, usted luego tiene la tentación imperiosa de ejecutarlo y llevarlo a cabo. Entonces cuando comienza usted a mover los cielos, entonces usted comienza a orar por ese plan que se le ocurrió a usted única y exclusivamente. Salió de su corazón suyo por la frijolada que se comió anoche. Entonces usted comienza a orar y cuando lo ora lo espiritualiza. Entonces cuando usted lo espiritualiza ya no acepta un no por respuesta. Eso es arrogancia. Usted ya no está orando para que se haga la voluntad de Dios. No, usted está orando porque necesita que Dios le apruebe el plan. Y cuanto más lo ora y más lo piensa, más siente que Dios está de su lado. Vea ese pensamiento pecaminoso. Entonces, si por alguna circunstancia y avatares de la vida, las cosas comienzan a ir de un poco difícil, usted más se sugestiona y dice, yo voy a luchar por mi bendición. Le voy a recomendar, cuando usted tenga un plan, aprenda. De pronto no se lo han enseñado, de pronto es que no se lo han dicho, de pronto usted no lo ha logrado discernir en las escrituras. Pero aprenda que tener un plan no es lo mismo a seguir la voluntad de Dios. No es lo mismo. Por eso la semana pasada decía, a mí me preocupa cuando tú eres muy inteligente, sagaz y audaz. Porque tu sagacidad, tu audacia, tus carros y tus caballos, vamos a hablarlo en términos bíblicos, ¿se acuerdan? Tus carros y tus caballos son peligrosos porque te pueden dar la falsa creencia de que cuando tú planificas es que Dios está planificando contigo. Y permíteme decirte que ese es un error que tú tienes que cortar. Cuando eres papá no puedes estar jugando con el destino y el futuro de tu familia. Cuando tú vas a entrar a hacer cualquier cosa, siempre tienes que acordarte que Dios tiene un propósito mayor con todo lo que hagas. A Dios le importa todo lo que tú haces. No hay asuntos menores en el reino. Todos los asuntos tuyos le importan al Señor. Todos. Dígame amén alguien. Una de las lecciones, por tanto, más importantes que nosotros debemos aprender es a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. En ese orden de ideas usted se lo sabe. El problema es que usted no sabe cuál es el tiempo de qué cosa. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo de este sol. Significa que hay tiempo para reír y tiempo... Pero usted solo quiere estar. Entonces cuando le toca llorar, comienza a pelear con la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Hay tiempo para reír, lo dice aquí. ¿Y tiempo para qué? Para llorar. A veces nos va a tocar llorar, hermano. Y eso es parte de la voluntad del Señor. Discernirlo pronto nos va a permitir poder tener consolación pronta. No es que la voluntad de Dios no se va a cumplir. No, la voluntad de Dios se va a cumplir. Pero nosotros podemos elegir cómo la vivimos. O 40 días cruzando el desierto o 40 años dando vueltas. La voluntad del Señor para tu casa. Cada vez que empieza año, cada semana que empieza, usted debería estar más preocupado en buscar, Señor, ¿qué quieres este semestre para mi vida? ¿Qué quieres este semestre para mi casa? ¿Qué quieres para mis hijos? Nótese la pregunta. ¿Qué quieres tú? Quiero que vayamos al capítulo 16 y entremos en materia de Génesis. Estuvimos en el 11 y revisamos el 12. Ahora vamos al 16. Porque aquí hay una historia, estudio de caso, conocida. Así como la Torre de Babel, esta es conocida. Yo no me vengo a sacar nada de la manga. Esto es conocido. Ahora,
El que sea conocido no significa que usted no pueda aprender hoy cosas, porque Dios dice su palabra que Él la envía y cumplirá su propósito. Y yo voy a orar para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Contexto. ¿Qué tiene allí el título? ¿Cuál es el título que aparece ahí en su Biblia? ¿Quién era Agar? Bueno, la Biblia dice que esta era una sierva de Sarai, mujer de Abraham. Y ella venía de una tierra que era Egipto. ¿Cómo llegó a ella? Bueno, podemos suponerlo porque en el capítulo 12 se nos narra que a causa de una gran hambruna, Abraham y su mujer, que ya habían ido hacia la tierra que Dios les dio, de la tierra de Canaán, ellos les tocó devolverse al sur. Y ahí se metieron en la tierra de Egipto. Usted conoce que ahí hubo un pequeño percance, una pequeña situación entre Abraham, su mujer y el faraón, que se enamoró de ella. Porque Sarai era como... Era hermosa. Se vienen de Egipto y con ellos traen a una sierva. En este caso es Agar. Ese es el contexto, para que usted sepa de dónde viene Agar, cómo apareció allí. Ella no se fue en la primera embajada cuando salieron de la tierra de Ur de los Caldeos. Ellos no salieron con ella, sino que la trajeron de Egipto. Por eso está allí. Así que en ese contexto vamos a leer el capítulo 16, versículo 1. Usted me va a seguir en la lectura, lo vamos a leer. Agar e Ismael. Dice, Sarai, mujer de quién? No le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Aquí nos están introduciendo los personajes. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Verso 6. Y respondiendo Abraham a Sarai, su mujer, le dijo, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Verso 7. Y halló el ángel de Jehová junto a la fuente del agua en el desierto, la halló. Y junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová entonces llamó el nombre de Jehová que con ella estaba, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del vidente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios bendiga su palabra. Este texto se divide en dos partes. La primera parte es cuando estamos viendo la intriga y el plan. Otra vez un plan. La segunda parte es las consecuencias de ese plan y cómo Dios interviene. En la mañana de hoy, por efectos de tiempo, nos vamos a concentrar en el plan y en las circunstancias que llevaron a la ejecución de ese plan.
quiero partir de lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Dios le había dado a Abraham una promesa. Ya Dios le había dado a él un propósito y le había diseñado un plan. Es decir, Abraham tenía algo que hacer y tenía algo que cumplir. Ellos estaban aguardando el cumplimiento de un propósito del Señor. El problema aquí radica en cómo Sarai hizo lectura de ese plan que Dios les había dado. Léalo conmigo el versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová, ¿qué le dijo? Ya ves que Jehová me ha hecho ¿cómo? Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Ahora, yo vengo aquí y leo esto y empieza este conflicto familiar, y lo primero que noto aquí es una impaciencia de parte de Sarai. ¿Dios le había dicho a este punto a Abraham que le iba a dar hijos o no le había dicho? Ya le había dicho. Así que ya él tenía una ¿qué? Una promesa a través de la palabra del Señor. El Señor le había hablado a él, le había dicho: tranquilo, yo te voy a dar hijos. No solamente te voy a dar hijos, yo voy a hacer de ti una nación numerosa. Le había dicho eso a él, luego se lo había dicho a ese punto nuevamente y ya Sara lo había escuchado. Significa que ya no era una promesa directamente sobre Abraham, ahora la involucraba a ella. Es decir, Dios le había hablado en el púlpito, le habló el domingo en la mañana a tu marido y luego te habló a ti. O le habló el domingo por la mañana a tu esposa y luego te habló a ti. Hay palabra. Dios habló y tú dijiste amén. Y Sarai dijo amén en medio de risas. Y Abraham dijo amén. ¿Cuál era la situación aquí? Ella entendía que Dios le había dado a ella una promesa. Tras una década en Canaán, sin el hijo prometido, Sarai decide que ya había esperado suficiente. Cuando Dios le habló, al punto en el que este texto nos está hablando, han pasado por lo menos 10 años. 10 años estuvo esperando Sarai pacientemente que se cumpliera la promesa. Yo no quiero juzgar a Sarai, porque ya de eso se encargó el Señor. No quiero juzgarte a ti, porque ya de eso el Señor se está encargando. Lo que quiero es que juntos veamos lo que llevó a Sarai a hacer lo que hizo, para que tú y yo no lo hagamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Está revisando la historia. No vamos a revictimizar a Sarai. No se trata hoy de Sarai. ¿Se trata de quién? De ti y de mí. Entonces pasaron 10 años. Amado, usted le da el domingo pasado Dios una promesa y ya el martes está llorando porque no la ve cumplida. Esta mujer duró 10 años. Es decir, yo veo cierta virtud en Sarai que no veo, hablo como pastor. Yo veo gente muy delgadita en estos tiempos. Creen que Dios les dijo y automáticamente van a abrir la nevera y ahí está. Y luego están, el Dios les habla el domingo y ya el martes están llamando: pastor, es que yo no sé por qué. Como estacato, ¿por qué Dios me la monta a mí? ¿Por qué Dios no me escucha? Oye, esa mujer duró 10 años, al menos 10 años, firme. 10 años creyéndolo. 10 años, tú no duras 2 días, no duras 2 semanas. ¿Usted me está entendiendo? Algo tiene que cambiar sobre nosotros. Entonces, ve, amado, si usted entiende que tiene un Dios soberano y usted entiende que Dios obra providencialmente en medio de usted, tenemos que aprender a no adelantar los planes que el Señor tiene para nosotros, porque nos las vamos a embarrar. Miren, el problema de Sara, usted dirá, se desesperó. Oye, pero pasaron 10 años. Sarai, 10 años después, sintió que había esperado suficiente. Escúchame aquí. Esta no es solamente una mujer que se desesperó, porque esto es muy simplista. Por eso quería traer el caso de Sarai. Porque Sarai no fue que le habló el Señor el fin de semana pasado y a los 8 días ya estaba desesperada porque no estaba preñada. No, esto fue una mujer de 10 años esperando, aguardando y confiando. En 10 años suceden muchas cosas, se dicen rápido, pero a cosa difícil vivirlos. Y Sarai llegó a un punto en que ella sintió que había esperado suficiente. Amados, aquí Dios va a hablar bastante. Esta mañana agárrese. Mírame, el problema no es la impaciencia. El problema a veces llega cuando creemos que hemos esperado suficiente.
El clásico, ya está bueno. Peligrosa frase, porque casi siempre después de esa frase, lo que sala después usted es una licencia para pecar como le dé la gana. Téngalo presente, si está anotando, anote. Conózcase usted mismo cuando usted llega a ese punto de ya fue suficiente, porque en ese límite es cuando su fuerza se agota y ahí es cuando va a empezar a funcionar la fuerza que proviene de lo alto. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Aleluya. En Él esperaré. ¿Alguien diga amén? Es normal que tus fuerzas se agoten. ¿Me entiendes? No es pecado sentir que ya tú esperaste suficiente. No es pecado. Lo que es pecado es lo que viene a continuación. Lo que es pecado es hacia dónde te dirige ese pensamiento. Por eso va a decir la Biblia que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ojo con eso. Entonces Sarai sintió que ya había esperado suficiente. Y en ese punto ya creyó que debía hacer algo. Entonces, cuando tú sientes que has esperado suficiente, hay una gran tentación de querer hacer algo para precipitar lo que tú crees te mereces o lo que crees que estás esperando y se tarda. ¿Me estás siguiendo allí? Y eso es peligroso. ¿Por qué, pastor? Pues lo vamos a ver en Sarai. Cuando Sarai dice, he esperado 10 años y no ha pasado nada, pero ella es consciente de que Dios, mira lo sutil de esto. Ella no está creyendo pensar que es que Dios falló. No, ella sabía que Dios le había dicho que iba a tener un hijo. El problema es que cuando ella llegó a ese punto en el que sintió que había esperado suficiente, se puso creativa y comenzó a dejar de depender en el propósito de Dios para creer que un plan de ella podía alcanzar el plan o el propósito que Dios le había dado. Escúcheme. Ella piensa que se tarda la promesa. Por tanto, siente que debe hacer algo para que esa promesa se precipite. El acto seguido de ese pensamiento lo lleva a construir un plan. La Biblia no dice cuánto tiempo maquinó Sarai para llegar al hecho de que ella podía tener un hijo metiendo a su sierva Agar en el medio. La Biblia no dice cuánto se demoró, pero tú y yo sabemos que eso no fue pensado el día que le dijo al marido. Eso ya llevaba mucho cavilado, ¿verdad? Maquinado en la casa, pensado, mientras lavaba los chismes, como dicen los venecos. Cuando tendía la ropa. Oye, pero verdad, sí. Y con los ganchos aquí. Agar es mi sierva. Si ella queda embarazada, el hijo es mío. Y el Señor me dijo que iba a tener un hijo. Abraham le puede hacer el hijo y ya tenemos nuestro. ¿Me está entendiendo? Ella estaba haciendo su soliloquio como los hace usted. Y usted cree que eso es orar. Usted está hablando con cualquier cosa menos con el Señor. El Señor la veía y decía, hija, por ahí no es la cosa, Sarai. Pon tu mirada en mí, mi hermana, que te viene pierna arriba cosas oscuras. Entonces, usted tiene que entender cómo funciona su manera de pensar antibíblica para que pueda empezar a trabajar su mente de una manera bíblica. ¿Usted está entendiendo lo que le digo esta mañana? El problema de Sarai, porque todo el mundo le dice, que ella se desesperó y tú también te desesperas. ¿Cuál es el lío? El desespero no es el problema de Sarai, porque si no, entonces todos estaríamos en libertad y licencia para hacer lo que nos dé la gana. No, el problema de Sarai no fue el desespero. El problema de Sarai fue lo que trajo el desespero, que le comenzó a maquinar. Preocúpese con lo que usted está maquinando secretamente. Hay cosas que usted está pensando que no las está llevando a Dios. Y para cuando ya eso surge, ya eso va mal. Por tanto, Sarai tiene un plan y un día se decidió ejecutarlo. ¿Por qué? Porque hasta el momento ella lo había pensado en su cabeza, yo no sé cuánto tiempo, no sé si duró semanas, noches, 1 año, 2 años, no lo sé. No sé si en esos 10 años la idea se le había cruzado por la cabeza y la primera vez la reprendió. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. La primera vez que se le cruzó. La segunda vez dijo, Señor, yo espero en ti. Aunque la duda me atormente,
yo no confío con la mente. Comienzas a batallar, ¿no? La tercera vez comienzas a decir, oye, pero la verdad es que todos no somos los únicos. Yo no creo que seamos los únicos estériles a los que nos haya tocado hacer esto. Además, está en la práctica de todo el mundo. Mira, si allá la prima dona tampoco podía parir. Y bien que tenía una. ¿Por qué se ríe? Porque sabe que ese es el modo de razonar, ¿verdad? Y nada, Dios no está metido en nada de esa ecuación. Usted está obrando solo. Y después viene acá con su cara bien puesta, hermano, ore porque Dios nos está abriendo una ventana para dejar. Sarai llegó un momento en que contempló sus pensamientos y los hizo a la altura del pensamiento de Dios. Grave error. Usted tiene pensamientos en su casa como los de Sarai. Usted a veces se le ocurren cosas que están lejos de la voluntad de Dios, pero usted tiene la capacidad admirable de darle vuelta y hacerlos creer que son planes de Dios. Y déjame decirle que eso lo vuelve a usted todavía más peligroso. Desármese. Desmovilícese ya. Ojo con esos varones que en la casa creen que tienen todo el tiempo la razón. Yo le digo a mi hijo, yo me equivoco. Y muchas veces le he tenido que pedir perdón. Porque es un principio. El arrepentimiento es necesario. Es importante. No. Es indispensable. Indispensable. Porque si no te arrepientes, no hay remisión. Y recibes el golpe y te vuelves necio. Sarai le completa la situación y se lo dice a su esposo. Mira cómo lo dice ella. Dijo Sarai a Abraham. Comienza con un argumento. Normalmente los argumentos espirituales falaces empiezan con verdades mochas. Ella le dice, tú, mira, ya ves, es decir, tú sabes, es decir, esto es algo irrefutable. Ya tú sabes que Jehová me ha hecho estéril. Pregunta, ¿eso era cierto? Parcialmente. Pero cuando usted está enojado o enojada, molesta o dolida, el dolor y la rabia hacen oír las cosas como si fueran verdades. Mira, yo tengo que muchas veces a diario estar con gente que está con rabia y que me dice unas cosas irrefutables y yo le estoy viendo y le estoy diciendo, mira, mi amado, perdóname, por mucha rabia que tienes, no tienes razón. Eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Estás en graves problemas si estás creyendo eso. ¿Me está entendiendo? Es un danger. Pero a veces nosotros creemos que el dolor, la ira y la tristeza legitiman acciones pecaminosas. No. Usted puede ser muy víctima, a usted lo pueden haber dañada, pero eso no legitima que tú vayas a planificar fuera del plan de Dios. Todo lo contrario, usted debe sujetarse más. Nos sujetamos más. ¿Cómo llegamos aquí? Mira, ella dice, he esperado suficiente, así que voy a hacer uso de una práctica legal del Antiguo Testamento, del Antiguo Oriente. En la antigüedad, en la era de Sarai, era muy común, era una práctica común que utilizaban a los esclavos para poder tener o adquirir hijos. De hecho, hay una forma en la que se hacía y era que la mujer o la esclava, que una vez estaba con el marido de la dueña de la casa, quedaba encinta, cuando ella iba a parir, ponía las rodillas con la rodilla de la dueña de la casa. Escúchenme acá, miren esta atención, que de ahí es donde Sarai arrancó su idea. Era una práctica generalizada. Todos lo hacen, no significa que tú lo tengas que hacer también. Pero entonces ponían rodilla con rodilla, la otra estaba así. Cuando salía el niño, la otra lo cachaba como cuando el catcher está esperando, ¿verdad? El lanzamiento. Llegaba el niño y era ¡puf! Y lo agarraba y enseguida, ¿de quién era? De la receptora, porque la otra estaba apurada pariendo. Y así se hacía ese acto era lo que hoy reemplaza los papeles notariales y todo ese cuento de la patria potestad. ¿Se acuerdan? Eso lo hacemos hoy nosotros, pero en ese entonces era la forma en la que quedaba patentado este hijo, aunque lo parió fulana, no es de fulana, es de esta persona. ¿Ya? Era como un vientre obrogado. Escuches, subrogado, gracias. Así que esa práctica, que era algo generalizado, no era ilícita, porque todos lo hacían. Entonces aquí viene la pregunta, ¿lo que Sarai quiso hacer era ilícito? No. Ante los ojos de la ¿quién? De la gente, de la práctica, de la cultura, ¿verdad? Todos lo hacían. Usted mira para allá, todos se están separando. Usted mira para allá, todos se separan. Mira para allá, todos se separan. Entonces, ¿tú cuál crees que es la conclusión natural tuya?
Yo estoy en crisis, yo también me tengo que separar. Pero dijo el Señor Jesús sabiamente, entre vosotros no será así. No en mi reino, no en esta cultura, no en la cultura de Cristo, no en la iglesia del Señor. Nosotros no funcionamos como los demás. Sarai no le era ilícito hacer lo que había pensado, pero no le convenía. Recuerda lo que dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas ¿qué? ¿Y por qué no convenían? Porque ella tenía un propósito mayor. La diferencia de las demás que hacían y recurrían a eso era porque no tenían una promesa que es un cheque en blanco del Señor que dice yo pagaré, dice Jehová de los ejércitos. La diferencia tuya con el resto de los demás es que ellos no tienen esperanza porque no tienen a Cristo, pero tú tienes a Cristo, por tanto tú no tienes que hacer como los demás. Tú aguardas en la promesa. Tú aguardas en la promesa. La promesa dice, lo que yo he unido, no lo separe ¿quién? Tú aguardas en la promesa. Míreme acá. Y ella le dice, ¿ya viste que Jehová me hizo estéril? Ella entendió que aunque Dios era soberano de poder colocar semilla en su útero, y además de que Dios ya le había prometido descendiente tanto a ella como a su marido, después de 10 años, ella entendió que ya está bueno. El dolor de la esperanza retrasada enfermó el corazón de Sarai. Ten cuidado con eso. El dolor de la esperanza retrasada enfermó el corazón de Sarai. Busque por favor Proverbios capítulo 13, versículo 12. Cuando lo proyecten hay alguien que me lo pueda leer, por favor. ¿Qué dice la escritura allí? La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplirse. ¿Usted está escuchando otra vez qué dice ahí la primera parte del proverbio? Entonces, cuando usted tiene algo que está esperando y eso se demora, si usted no tiene cuidado de su corazón, porque lo dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si usted no tiene cuidado, esa esperanza se puede convertir en tormento. Y el peligro es que cuando usted está atormentado o atormentada, usted toma malas decisiones y se inventa su propio plan. El dolor de oraciones no contestadas pueden llevarte a pecar. El dolor de los brazos que nunca han sostenido a su propio hijo, en el caso de Sarai, puede llevarte a pecar. Y lo que yo en esta mañana quiero decirte es que aunque la promesa tarde, si lo prometió el Señor, tú y yo debemos esperar. No te pongas creativo porque te las vas a embarrar. No te pongas creativo. Eso aplica para todos, para lo que usted está esperando. Pastor, me está tirando. Sí, te tiro a ti y al que tienes al lado. A todos por igual. Escúcheme acá. Luego le dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, porque quizás tendré hijos de quién. No dijo de ti. ¿De quién iba a tener ella los hijos? ¿Dónde estaba la confianza de Sarai en esos momentos? ¿Dónde estaba? En su plan. Ese plan, ¿sabes qué es lo más divertido del asunto? Que Sarai, en su necedad, al igual que la suya y la mía, cuando usted planifica en su cabeza, esos planes funcionan a prueba de errores, son infalibles. En su cabeza Colombia gana. Y el poco de camisa esa que compró de... Usted que iba a hacer el negocio, ¿verdad? Y compró, ¿verdad? Esa camiseta china que le salió a 10,000 barras y la está vendiendo en 80 y usted estaba diciendo, soy un duro, soy un maestro sagaz. Cuando eliminaron a Colombia, usted ahora está embarrilado. Mi punto es, cuando usted se pone audaz, en sus planes, en su cabecita, funcionan de 1000 maravillas. Son ausentes de problema. En su cabeza, el pelado le dice que sí. En su cabeza, usted se casa y tiene hijos y son felices y comen perdices. En su cabeza, el negocio lo saca de pobre y deja de asistir a comunidad cristiana. Ya se va a una iglesia grande donde se vea el diezmo, como me dijo alguien alguna vez. En su cabeza, usted se ve haciendo todo bien. Y ese es el error. Asimismo, cogió Satanás a la mujer y la engañó. Y le dijo, si comes del fruto, ¿qué dijo Dios? Te vas a morir. No. Él sabe que no te vas a morir. Si lo comes, vas a ser como él. La promesa siempre es falaz, pero usted la compra. Porque si no, no se mandara.
Por eso el que arriesga la plata, como el familiar mío en el cuento de la apuesta deportiva, mete la plata no pensando en que va a perder. ¿Por qué la arriesga? La apuesta es una cosa contraintuitiva e irracional. Ese es el acto más irracional que uno hace. ¿Sí se da cuenta, verdad? ¿Lo entiende? Voy a quitarme las apuestas. Hay gente que se casa como si estuviera haciendo una apuesta. La han zambolado, todos los pronósticos están en contra, pero dice, yo creo que Colombia va a ganar. Yo creo que con esa que es malvada, tóxica, degenerada y todo, pero yo creo que conmigo, o sea, ella va a cambiar. Sí, yo lo voy a cambiar. Vengo del futuro, amigo. Vengo del futuro, amiga. No pasó. No pasó, no ocurrió. No funcionó. Pusiste a toda la iglesia de cabeza a orar y siguió siendo mala, malvada y degenerada. ¿Me está entendiendo? Somos impulsivos. Cuando no sigues el plan de Dios, fracasas irremediablemente. ¿Por qué, pastor? Porque Dios te tiene la mala. No, Jesús lo dijo. Porque fuera de mí, algunas cosas puedes hacer. No, nada vas a poder hacer. Y los jóvenes tenemos que aprenderlo, así como los veteranos y las personas con más tiempo en la iglesia y los que están cruzando por esa puerta. El ABC del evangelio empieza en que el día que tú le dijiste, Señor, entra en mi corazón, te rindo mi vida a ti, usted ya hizo un contrato de pertenencia. Anoche escuchábamos la canción de Vidal del Milagro. En una parte del coro, cuando él dice despertado en el redil, no sé cómo, entre cuidados y algodones del pastor, y en una parte de eso que él está colocando, al final dice, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Usted no se manda solo, usted tiene un dueño. Cristo, usted es propiedad de Cristo, le pertenece a Cristo. Búsquese la marquilla y si no la tiene, procúrela. Es de Cristo. Entonces, Sara tuvo un plan, se lo comunica a su marido. En esa cabeza de Sara ese plan funcionaba a las mil maravillas. Ella le parían el hijo, lo agarraba y todos éramos felices. Una familia de 3. Y Agar no pintaba, porque en el plan de ella Agar era muda, ciega, sorda, era un maniquí. No pesaba, como los planes tuyos. No, no sucede así. Dios tiene un plan mejor que el tuyo. Dios siempre ha tenido un plan mejor que el tuyo. Sarai le tocó aprenderlo en carne viva. Entonces vamos allí, ya nos precipitamos, ya estamos cerrando. Entonces ella tiene un plan, se lo comunica a su esposo. Te ruego que te llegues a mi sierva. Qué petición más loca en estos tiempos. Cuando uno la lee y la lee con esta visión posmoderna y ya digamos del Nuevo Testamento, uno dice, ¿qué estás diciendo, Sarai? O sea, tú estás incitando a tu marido a una infidelidad, pero recuerda el contexto cultural. No se consideraba esto un acto de infidelidad. Así que no lo juzgue con sus ojos de hoy. Lo que no significa que eso esté bien hecho. Él le dijo, quizás tendré hijos de ella. Sarai pudo justificar esto como una manera de cumplir la promesa de Dios. Es que yo me imagino este cuento de Sarai. Mi amor, lo que pasa es que, tú sabes, ya han pasado 10 años, mi vida. Tú y yo no nos estamos haciendo más jóvenes. Mira, ya tú estás con esos achaques. Tienes esa presión arterial loca. Ya la hermanirina te dijo que si sigues así, entras y de pronto no sales. Y Dios no quiere que nosotros estemos así sin hijos. Porque acuérdate que, oye, las mujeres son tesas. Son la ayuda idónea, pero ahí está el otro tontón de Labán. Porque el man callado, yo me sacrifico. Si no hay de otra manera. No es que yo quiera, pero conste que es idea tuya. A ti se te ocurrió. Míreme acá. Cuando tenemos nuestros propios planes, somos necios, gente. Y actuamos neciamente. ¿Y saben qué es lo peor? Metemos a la gente que amamos en nuestra necedad.
Usted está viendo el danger ahí, usted se ríe, pero sabe una cosa, de Sarai hay tanto en nosotros que a mí me da pena. Yo veo a Sarai diciendo, estás trayendo cuchillo, yo voy leyendo y digo, estás trayendo cuchillo para tu propia garganta. Pero ¿saben una cosa? Si a Sarai usted se le hubiese aparecido en ese instante y le hubiera dicho, para, esto no va bien. ¿Sabe una cosa? Va para adentro. Ella ya lo pensó, ya lo maquinó, ya lo deseó y eso va para allá. Por eso la Biblia nos advierte, ojo, que el pecado no es el pecado cuando sale a la luz, el pecado empezó antes. Por eso es que la Biblia no dice, jóvenes, cuando tengan ahí el pecado, resístanlo. No, dice, huye cuando puedes correr, porque ya después que estés metido, no sale. ¿Me está entendiendo? La Biblia nos conoce bien. El Señor sabe quiénes somos, hasta dónde podemos resistir. Y Sarai le dice, es que Dios va a cumplir la promesa de esta manera. Probablemente, yo no sé porque no estuve allí. Y le ha dicho a Abraham, Dios prometió que serías padre de muchas naciones. Ahora, él no mencionó específicamente que tenía que parirte yo el hijo. Esto es un argumento que se me ocurre a mí. Así que luego dice, tú sabes, tú sabrás, yo aquí te estoy ayudando para que cumplas lo que Dios te mandó a hacer. Esto fue en contra de la voluntad de Dios. Y aquí está el pecado de Abraham, el mismo de Adán. Mira lo que dice después. Versículo 2 al final. Y dice, y atendió Abraham al ruego de ¿quién? Usted piensa que Sarai fue la pecadora, ¿verdad? Los hombres se ríen de una manera ahí, pastor, ibas tan bien. ¿Por qué ahora no la vas a montar a nosotros? ¿Saben cuál fue el pecado de Abraham? ¿Saben cuál fue el pecado de Abraham? Su inacción. ¿Qué dice la Biblia? Mira el pecado de él. Atendió. ¿A quién tenía que atender él? A la palabra de Dios. ¿A quién tendría que atender él? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Que después le se lo reprocha al Señor. Señor, la mujer que fue la que me hizo. ¿Y qué le digo al Señor? Tienes toda la razón, papi. Yo no sé por qué no lo pensé así. Vamos a darle duro a la mujer porque tú estás exonerado. ¿No? ¿Qué le dice el Señor? Bailas. Y mira que se lo reclama. ¿Por qué obedeciste la voz de tu mujer y no la mía? Por eso es que es un equipo, pues, familia. Porque si uno cae, no, en la versión suya, si el otro cae, el otro lo remata. Y se van juntos. Eso no dice mi Biblia. La Biblia dice que si uno cae, el otro, ¿qué hace? Lo levanta. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Amorosamente reconvenirle. Mujer, no, por ahí no va la cosa. A veces usted tiene miedo al conflicto y termina dándole la razón a la mujer. Y hay ocasiones donde el Señor lo está probando en su carácter a usted. Me vas a fallar, Abraham. Vas a escuchar más a tu hermosa y bella mujer de 80 y tantos años que a mí, que te saqué de tierra del cananeo. En nuestras casas se necesita que los dos entiendan cuál es el plan de Dios. Se necesita que los dos entiendan el plan de Dios. En nuestras casas se necesitan que los dos entiendan el plan y que los dos estén de acuerdo en seguir ese plan. Se apagó la consola. Tranquilos, no es Jehová que ha venido por tu alma. Aún. Necesita usted estar de acuerdo con el Señor y su pareja estar de acuerdo y sus hijos deben vivir bajo ese plan. Si ese plan no está, usted va a empezar a dar tumbos y se va a notar. Se va a ver ese desorden en su vida. Se va a ver ese caos en su vida. Sarai estuvo dispuesta a ocurrirlo porque su desesperación y su deseo de ser madre era mayor que su deseo de confiar en el Señor y esperar en Él. ¿Aló? ¿Hay gente aquí? Que es aquello que te está desesperando y te está moviendo, que tú serías capaz de inventarte una locura como la que está inventando Sarai. Ahora, ella no sabía lo que se le venía encima, como tú tampoco, porque tú y yo somos de ayer, somos como polvo. No vemos. Tenemos ojos y no vemos. Tenemos oídos y no escuchamos. Por eso necesitas la palabra de Jehová. Porque ella dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera. De otra manera tropezaríamos miserablemente. Vamos a cerrar. Y entonces le dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio a Abraham. Dice, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Y él se llegó a Agar,
ni corto ni perezoso, y no puso mucha resistencia tampoco, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miren que cuando dice la palabra la cual concibió y cuando Dios que había concebido, ahí hay un margen de tiempo enorme. Usted lo lee rápido, pero ahí han pasado meses. ¿Me entiende? Ahí han pasado meses. Así que cuando ella, la sierva, se vio involucrada en este asunto, ella no tenía mucho que decidir tampoco. Agar no podía decir, negarse, señora, yo no quiero estar con su marido, ese viejo no me gusta. Ella no lo pudo decir así. Era una esclava. Ella no se podía rehusar. Sabemos, porque la Biblia lo dice, que esta era una mujer muy joven. Ese es un detalle no menor. Porque de pronto usted tiene en la cabeza que Agar era una señora hecha y derecha. Y permítame decirle que no. Si ella era una esclava, lo más probable es que fuera una jovencita. Y cuando ella, siendo una jovencita, probablemente adolescente, se vio que tenía hijo del dueño de la casa, lo primero que pensó es que ahora ella estaba en un estatus superior que su patrona. Eso tiene todo el sentido del mundo si tú has estado maltratado, humillado y en servidumbre. Le voy a dar el primogénito al dueño de la casa. Entonces ya tú no caminas, tú levitas. Ella ya no caminaba, ella levitaba en su casa. Abraham podría haber dicho algo distinto, pero no lo hizo. Él tomó a la sierva. Toda la práctica de madre sustituta era algo muy común del Antiguo Testamento. Pudo haber sido aceptable en otra ocasión, pero en el caso particular de Abraham y de Sarai, en lo concerniente a ellos, esto no operaba, porque Dios no había dicho que iba a darles un hijo de cualquier forma. Dios dijo que les iba a engendrar. La palabra engendrar la usó el Señor. Y eso significa, amados, que ellas estaban en desobediencia. Por muy racional, muy lógico y muy eficaz que pareciera su plan, ellos ya no contaban con el aval divino. Y cuando tú te sales de la cobertura de Dios, diga conmigo, vienen problemas. Entonces aquí es donde viene la crisis familiar. ¿Por qué? Porque el plan fracasa emocionalmente. Con lo que no contó Sara en su plan era que Agar tenía boca, ojos y pensamiento. Ella no contó con que esa muchachita se le iba a revelar y que iba a estar caminando como si fuera ahora dueña de casa. Agar, necesito que limpies la nevera. ¿Quién? Yo. Imagínate a la otra. Ya era una señora. Y esa era una pelotera de todos los días, cada día. Así que ella hace lo que sabe hacer, poner la queja. Fue a donde su marido. Y entonces Sarai dijo, mi afrenta sea ¿qué? Sobre ti. ¿Cómo estaba ella? Es una mujer que estaba sometida a estados anímicos. Cuando empezó todo esto, ¿cuál era el estado de ella? ¿Cómo estaba? Cuando empezó todo, en medio de la situación de que no le venía hijo, ¿cuál era el estado emocional de Sarai? Estaba desesperada, afligida. ¿Por qué? Porque no tenía lo que quería y lo que esperaba, ¿sí o no? Y después de que hizo su plan, ¿cuál fue el estado? Frustrada, molesta. ¿Usted se da cuenta que esa muchacha no tenía descanso? Bueno, esa señora, esa doña, no tenía descanso. ¿Sabe por qué no tiene descanso? Porque aun cuando se cumplan las cosas que tú anhelas y persigues e inventes la forma para llegar, incluso las consigas, si eso no viene por el lado de Dios, no vas a tener paz. Lo vas a tener, pero sin Dios. Y eso no te llena, no te llena, no te sacia. Nuestros hijos deben aprenderlo. No todo vale. No es verdad que cuando lo tengas va a ser bien. Amnón deseó fervorosamente a su hermana Tamar. La buscó hasta saciarse. Y cuando la obtuvo, después de que estuvo con ella, ¿qué dice la Biblia? La aborreció. Porque lo que vale no es cómo nos sentimos, sino cómo el Señor nos restablece. Cristo es nuestra roca, es nuestro balance. Hoy te sientes triste, estando en Cristo Jesús puedes hallar el contentamiento que este bendito mundo no te puede dar. Una paz que sobrepasa
todo entendimiento. Cuando tú crees que tu paz es cuando obtengas lo que quieres, el marido que buscas, la esposa que buscas, el hijo que no tiene, el carro que deseas, la casa que está, lo que quieras meterle. Y después de que lo consigues, mirarás atrás y te habrás dado cuenta que sacrificaste demasiado y que eso que consigues no te llena. Y allí podrías parar y decir, Señor, perdóname. Pero ¿sabes cómo somos nosotros? Tercos y contumaces. Nos inventamos otra cosa. Bueno, ya no quiero ahora esto, ahora no es un hijo, ahora quiero es que la Agar se vaya. Tú no eres feliz. Entonces mi afrenta sea sobre ti, le dijo Sara a Abraham. Yo te di mi sierva por mujer. Mira tú eso. Ella reconoce que el plan fue suyo, reconoce que fue su idea, y ahora Abraham le salió a deber. Y aquí mi sierva está sobre ti. Yo la puse por tu mujer. Y ahora que ella se ve encinta, me mira con desprecio. Y luego le agrega esto, como si ella estuviera, mira cómo se juzga a sí misma, que es como tú. Tú eres el pecador, pero cuando te pasan, tu dolor te lleva a pensar que como yo estoy dolido, debe ser que yo tengo la razón. Y ella le dijo, juzgue Jehová, mira qué atrevida. Juzgue Jehová entre tú y yo. He dicho, y cayó un rayo y Sarai murió. Ay, amados, usted me está entendiendo el recorrido, lo está entendiendo. Ella no fue contenta antes y después de que cumplió su plan, tampoco. Y ahora tenía doble problema, porque en el fondo ella sabía que ni ese hijo era suyo, su plan había fracasado, lo cual al orgullo de esa mujer le debía dar todas las noches. Y para colmo ahora su relación con su marido estaba mal y tenía una pelá que se le montó ahora por cuenta de ella misma en la cabeza. Eso debe ser duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al pecador no le dan descanso. Porque Cristo es nuestro descanso. Él es nuestra paz. Y es nuestro refugio. Vamos a terminar. Responde el esposo del año. Y con ello los aplausos. Él dice, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai la afligía. Y ella huyó de su presencia. Entonces le dio permiso para qué. Ah, ella te molesta, no me vengas a poner queja. Es tu sierva. Defiéndete. Ahí te vas a dejar. Dale tú también. El esposo, un aplauso. El esposo del año. No ministró el corazón de su esposa. No la llevó a la fe y a las buenas obras. No le dijo, esta es una buena oportunidad para arrepentirnos. Entiendo que por aquí. No, él le dijo, haz como tú quieras. Él viene jugando un papel que muchos hombres juegan hoy en las casas. No se comprometen. Entonces ya no son las esposas las ayudidóneas, sino que las esposas son las cabezas, ayudidóneas, pecador, no pecador, todo. ¿Y el esposo cómo está? ¿Cómo está? Echado. Espiritualmente, porque yo no digo que no trabajen. Yo sé que ese es el tape. Que trabajas duro. Nadie está diciendo que no, amado. Yo no juzgo que tú no trabajes. Yo sé que tú trabajas. Pero tú sabías que tu compromiso no es solamente con el trabajo. Que usted tiene una esposa que atender y unos hijos que acostar. Que usted tiene una esposa que pastorear y unos hijos que ministrar. ¿Sí lo sabía? Que usted tiene una casa que levantar y también un sacerdocio que ejercer. Abraham necesitaba ser sacerdote y no lo fue. No lo fue a la primera y en la segunda quedó ponchado. Y le digo una cosa, como dice mi hermana, y en la tercera quedó out. Hasta que intervino Dios. Porque Dios amaba a Abraham. Ay, hermanos. Si no tuviéramos el Dios que tuviéramos, Sarai se hubiera muerto ahí. Y Abraham se hubiera enloquecido. O lo que pasara primero. Pero Dios amaba a esta pareja, ¿sabe? Y esa es mi conclusión al final del día. Nosotros tenemos un Dios tan maravilloso que nuestros planes torcidos, por su bendita providencia, nunca mejor dicho, Él los endereza. Y esta mañana, Dios, el Señor, te quiere recordar que aunque tus planes están y han dado malos resultados, su misericordia está aquí contigo. Su misericordia está aquí contigo, para tu casa, para tu hogar. ¿Qué debía ocurrir, amados?
que aunque la promesa del Señor se tarde en materializarse en nuestras vidas, nosotros no tenemos ni debemos apelar a planes que no sean los que provienen del Señor. Con Sarai aprendemos, como dice la Escritura, que sus promesas no las tengamos por tardanza. De Sarai aprendemos que nuestras situaciones emocionales pueden generar, cuando no están llevadas de la mano del Señor, conflictos peores. De eso aprendemos de Sarai. Que cuando usted y yo no gestionamos nuestra frustración delante del Señor, nos volvemos audaces. Y eso nos saca de la mano del Señor. La buena noticia es que el Señor no entregó a Abraham ni a Sarai a sus propios planes. La buena noticia es que el Señor después los trajo a cuentas. Pagaron consecuencias, amado. Las consecuencias de ese invento de Sarai están todavía presentes hoy. ¿Sabe una cosa? El plan de Dios no se cayó por eso. El Señor eventualmente sí le dio un hijo a Abraham. ¿Y saben otra cosa? Se lo parió Sara, la estéril, la vieja. Ella le parió. ¿Y sabe por qué el Señor permitió que eso se demorara? Porque Dios le iba a entregar a ellos un hijo, ciertamente esa fue la promesa, pero Dios quería glorificarse en esa pareja que Él escogió. No para que lo parieran humanamente, sino que esperó cuando ellos ya estuvieran muertos, como dice Pablo, para que el poder del Señor se manifestara con mayor poder. Porque Isaac es literalmente un hijo de milagro. Cuando sus papás no podían engendrar, entonces el Señor dijo, ahora es cuando vas a engendrar. No es por el que corre, ni por el de que quiere, sino porque en Jehová tiene ¿qué? Misericordia. En tu casa las cosas no se rigen por lo que la comunidad diga, tus familiares digan, la cultura mande. En tu casa rige la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Esa voluntad no tarda. Ella permanece para siempre. Ponte de pie, vamos a orar. ¿A cuántos el Señor le habló esta mañana? Amado Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre.